Ya estamos con usted de regreso en Acción 10 en la mañana y en Debates y Soluciones. El día de ayer conversábamos sobre la economía del sector de pymes en nuestro país, pero también hablábamos un poco acerca del tema del financiamiento y la estabilidad económica. Dicho tema lo vamos a profundizar hoy día con un experto en economía. Cómo algunas variantes económicas tienen una influencia importante tanto en la economía nacional, la economía sectorial, hay sectores que son más afectados que otros en el contexto actual, y también cómo la variante política puede tener algún tipo de influencia directa o indirecta. Muchos consideran que más bien directa. ¿Cómo está el tema del financiamiento a los sectores agropecuarios, por ejemplo, al sector turismo? ¿Se deberían de considerar algunas leyes especiales y políticas públicas dirigidas o reorientadas a estos sectores más vulnerables? Vamos a hablar del tema ya con nuestro invitado hoy. Así es, Jocelyn, ya se encuentra vía Skype Marco Peña, él es economista y nos va a estar hablando sobre este tema, financiamiento y estabilidad económica en nuestro país. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Muy buenos días, Jocelyn, buenos días, Jimmy, buenos días a toda la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Siempre a la orden. Bienvenido, Marco. Ayer, como conversábamos hace unos instantes o le comentaba a nuestros televidentes, hablamos un poco acerca de el sector pymes en nuestro país, pero hablar de economía es hablar a nivel general, pero también a nivel sectorial. ¿Cuál es tu diagnóstico como economista de la actual situación de nuestro país? ¿Cómo estaremos cerrando quizá el año? ¿Y cómo dentro de este cierre del año va a tener su influencia el tema electoral y otros temas relacionados con la política? Bueno, vamos a empezar por lo primero que mencionaste. El pronóstico, el cierre para este año es un pronóstico de crecimiento económico positivo. En el caso del Banco Central de Nicaragua ha emitido un pronóstico excesivamente optimista porque tiene expectativas de crecimiento de hasta el 7%. A mi juicio es un pronóstico de crecimiento económico mucho más realista el emitido por la Comisión Económica de América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como es de entre 2 y 2.5%. ¿Y por qué digo que me pliego a este pronóstico de crecimiento? Porque al salir de una fase recesiva, de una fase contractiva prolongada, que recordemos que estamos hablando de al menos 10 trimestres de recesión económica, lo razonable es esperar en una fase de estabilización económica un crecimiento económico aceptable, que puede andar, a mi juicio, y plegándome al pronóstico de la CEPAL, entre 2 y 2.5%. A juicio de este servidor, es impensable que volvamos en este año, en este periodo, de una manera tan rápida y mágica, a niveles de crecimiento económico parecidos o iguales a periodos precrisis, es decir, antes de 2018, antes de la crisis sociopolítica, antes de la emergencia sanitaria, antes de la emergencia humanitaria y antes de todos los factores, ¿verdad?, que han determinado el ciclo económico que hemos experimentado a la baja en los últimos cuatrimestres. Entonces, podría esperarse un crecimiento económico positivo aceptable al final de este periodo 2021 en una fase de estabilización para una recuperación económica, porque la recuperación económica va, o mejor dicho, hablamos de una recuperación económica cuando estamos recuperando o nos estamos acercando a los niveles de producción o de expansión económica de bienes y servicios antes de la crisis. Es un manejo conceptual que no siempre se le transmite correctamente al público. ¿Cómo va a influir el tema de las elecciones en estos pronósticos? Genera incertidumbre, y esto primero porque normalmente eso es lo que suelen generar los procesos electorales, tomando en cuenta, digamos, la particularidad de cada caso, y en Nicaragua, debido a lo experimentado y observado en el último trienio, definitivamente no es la excepción, ¿verdad? Y a esto se le agrega un sinnúmero de particularidades de los que podemos describir en la historia, la cultura y la práctica política del nicaragüense.
En el caso de países como el nuestro, hablamos de economías en vías de desarrollo, economías de ingresos medio-bajos, se da el caso típico en América Latina, pero atípico en la literatura económica, de que los acontecimientos políticos suelen determinar crisis económicas en el corto plazo. Es decir, en la literatura o en la teoría económica se parte del hecho de que las crisis económicas tienen causas económicas, pero en el caso nuestro también las crisis económicas tienen causas políticas o sociopolíticas. ¿Por qué? Porque en los países avanzados han llegado a un punto en el que la clase dirigente se ha puesto de acuerdo, independientemente de las facciones políticas, de que las crisis en la administración pública, en el sector público, o las crisis propiamente del grupo de los políticos, no tiene por qué paralizar o semiparalizar la rueda de la economía nacional, porque está en juego la calidad de vida de los ciudadanos, y eso implica deterioro en el nivel de vida, caída en los niveles de consumo, caída en los niveles de ocupación y migración regular e irregular. Entonces, en el caso nuestro, pues ya les conté que Nicaragua sigue esta regla que se presenta también en muchos países latinoamericanos y lamentablemente genera incertidumbre inseguridad y desconfianza hacia los procesos que determina la formación de expectativas de los agentes en el presente. Marco, cuando existe incertidumbre en un país, ¿cómo actúan los agentes económicos? Tal es el caso de la banca nacional. Se habla pues de que de enero a julio ya la cartera bruta de préstamos ha ascendido a 126.626 millones de Córdoba. Ligeramente hay un crecimiento en comparación a las cifras que cerró en el 2020. Esto muestra confianza de parte de la banca nacional para seguir colocando créditos. ¿Y cómo está actuando los agentes económicos ante esta situación? Porque no solo estamos enfrentando la pandemia de COVID-19, sino que venimos enfrentando una crisis por 3 años consecutivos. John Maynard Keynes, o Keynes, ¿verdad?, según la pronunciación que cada cual le dé, fue posiblemente el economista más importante del siglo XX, y él hablaba de factores psicológicos que determinan la demanda, particularmente la demanda de inversión, en su obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. De esos factores psicológicos de los que hablaba Keynes, él derivaba lo que él llamó the animal spirit, es decir, los espíritus animales que hacen que los empresarios tomen decisiones en condiciones de certidumbre o incertidumbre, en condiciones de prosperidad o en condiciones de crisis. En este caso es lo que estamos tratando de decir. Cuando el panorama no es del todo claro, cuando no tenemos un rumbo cierto, cuando no se sabe qué es lo que va a pasar o a dónde vamos a llegar, porque todavía no hay una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico de mediano y largo plazo definida, entonces los agentes varían sus decisiones de consumo, ahorro, inversión y producción. En el caso de consumidores y productores, pero de lo que estamos hablando es de la producción. Entonces hablamos de decisiones de inversión y producción, y cuando las condiciones todavía no están dadas para invertir, entonces los inversionistas con los empresarios no están dispuestos a asumir riesgo porque no tienen del todo claro una rentabilidad esperada, y naturalmente nadie quiere perder un solo centavo, principalmente en tiempos de crisis, a pesar de que otros logran detectar oportunidades de negocio aún en medio de la escasez relativa o una escasez generalizada, hablando de privación de bienes que normalmente en tiempos de prosperidad no habría, pero lo normal o la regla sería adoptar decisiones muy conservadora. Eso significa no abrir sucursales, no contratar nuevas personas, no adquirir nuevos equipos destinados a la producción, no arriesgarse a aumentar la capacidad instalada, no solicitar nuevos préstamos, porque también los intermediarios financieros pueden adoptar una conducta por un motivo de precaución, es decir, tener precaución, preferir la precaución para mantener la estabilidad y la confianza en el sistema bancario y financiero.
Acá yo tengo una cifra que según los últimos informes disponibles, el informe de mercado financiero, el informe del sistema bancario o del sistema financiero nacional, el sistema bancario y financiero nacional, nos dice el Banco Central de que el crédito hipotecario se mantiene contraído, de que han disminuido las transacciones en el mercado de valores. Sin embargo, han aumentado los depósitos del público, ha aumentado la cartera de crédito a julio de 2021, es decir, casi al segundo trimestre de este año. El grado de liquidez está bien, 45.1%, la educación de capital, 21.6%, cuando el mínimo es el 10%. Estamos hablando de que la cartera de créditos consolidada de bancos, financieras y microfinancieras totalizó al finalizar el segundo trimestre en 134.205.7 millones de córdobas, mostrando mayor dinamismo. Las tarjetas de crédito, los créditos personales, los créditos ganaderos, los créditos comerciales. Sin embargo, estos incrementos porcentuales todavía son bastante tímidos. No estamos hablando de cifras que se asemejen o se acerquen, o supuesto, no podemos hablar de cifras que superen los niveles antes de la crisis, porque esto toma tiempo, y toma tiempo en dependencia de la reacción de los agentes económicos, de las condiciones que se propicien a través de políticas macroeconómicas y de la formación de sus propias expectativas, como hemos venido hablando, por factores psicológicos. Precisamente de eso quería que habláramos. Por ejemplo, ayer conversábamos con Leonardo Torres de Econimi-Pyme, y él decía que si los depósitos en los bancos han crecido las exportaciones, por ende, si los depósitos crecen en la banca nacional, debería de crecer la cantidad de créditos colocados, el financiamiento de algunos sectores. Pero también reconocía que dependía de un Estado facilitador y de políticas públicas. Realmente, si los depósitos crecen, la banca nacional debería de tener más confianza y colocar más créditos, o no necesariamente es el único elemento que ellos consideran para colocar más créditos. En el análisis de riesgo bancario no es la única variable. La variable que también están tomando en cuenta los analistas de la macroeconomía y microeconomía aplicada en Nicaragua por parte de las entidades bancarias, tienen que tomar en cuenta también el grado de ocupación. Los bancos, en el caso de los bancos y las financieras, difícilmente van a tomar como sujeto bancarizable a una persona que se esté desempeñando en la economía sumergida, es decir, en la economía subterránea, en la economía formal, en la economía irregular, que no tenga una documentación, un sistema contable, algo que le acredite ser bancarizable. ¿Por qué? Porque los bancos son muy estrictos con esto, por eso se llevan muy bien con los abogados, y al propio tiempo los bancos, las entidades bancarias y financieras son supervisadas crédito por la SIGOIF, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Ellos le dan seguimiento al crédito en mora, a la cartera en riesgo, que por cierto por aquí tenía algunos números sobre esto. La cartera de riesgo andaba en 15.5% y la cartera en mora en 2.9%. Entonces, cuando tenés un mercado de trabajo altamente informal, entonces los bancos no tienen otra cosa que endurecer sus requisitos para autorizar nuevos préstamos y créditos. Pero aquí también se presenta el desafío de que esta es la realidad económica imperante. Y si se tiene que apostar por la estabilización y la recuperación económica, entonces de alguna manera se puede colocar nuevos créditos para estimular el espíritu de empresa o el espíritu de emprendimiento. Sin embargo, habiendo un entendimiento entre el sector público y el sector privado, habiendo un trabajo interinstitucional para relajar esta tramitología, esta burocracia, estos requisitos para que las personas soliciten préstamos y los utilicen en
inversiones productivas. Acá podemos esperar de que, como planteaba Keynes, el ya citado Keynes, el gobierno pueda tener o pueda inducir el proceso inversionista a través de políticas adecuadas y acertadas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, los bancos valoran otras variables, como por ejemplo la capacidad de pago de cada persona, por supuesto la rentabilidad en cada uno de los proyectos que se le presenten para la solicitud del crédito o del préstamo. Y aquí es muy interesante porque si bien se ha recuperado el caso de los créditos comerciales, no tenemos noticias positivas todavía en el sector servicio, en el caso de las empresas turísticas, en el caso de los servicios, en el caso de los créditos PYME, para levantar la micro y pequeña producción de este país, en el sentido de que desde ahí se vayan generando nuevos empleos y que a su vez este tejido empresarial o este tejido micro y pequeño empresarial también se vaya formalizando, porque ese es el gran problema. Podemos estar hablando de un 80% en concepto de pymes, del enorme tejido empresarial, pero sumido también en el grado de informalidad. Y cuando hablamos de la informalidad y la irregularidad, también podemos encontrarnos con condiciones bastante adversas. Todo esto se escapa de las cifras oficiales, se escapan de las cuentas nacionales, porque es un dinero que está circulando, pero no lo estamos monitoreando. Marcos, ¿cómo podríamos medir realmente si la economía está creciendo sostenidamente? Ayer Leonardo Torres mencionaba acá, el expresidente de Econimipyme, mencionaba con bombos y platillos que vamos a finalizar el 2021 con un crecimiento de un 5%, el gobierno proyecta un 7%, pero realmente depende solo de las importaciones de bienes suntuarios, es decir, importaciones por ejemplo, abanico, televisores, refrigeradoras, todos esos productos, o principalmente depende el crecimiento económico de los bienes de capital importados por las empresas, es decir, aquellas herramientas que necesitan las empresas para ser más productivas, para aumentar sus niveles de producción. Dudo mucho que a estas alturas, que en este momento estemos hablando de un repunte en la importación de bienes de capital. Todavía no observo un incremento en la estructura de capital de la economía de Nicaragua que le permita un salto cualitativo en el corto plazo en su nivel de expansión económica. Marco, ese es un medidor de la economía, un medidor de la economía, realmente la importación de bienes de capital que realizan diferentes sectores, como es el sector industrial, el comercio, entre otros. Claro que sí, es un medidor, no es el único, pero es un medidor, es decir, es una dimensión desde la cual podemos valorar qué tanto estamos avanzando, porque la economía clásica inclusive consideraba que lo que volvía ciencia a la economía política era estudiar la producción. ¿Por qué? Porque para consumir la necesidad producir, es decir, el ciclo es producir, generar un ingreso y consumir. Todo lo que se produce es todo lo que ingresa y todo lo que se consume. En el caso de nuestras economías que son macroeconómicamente deficitarias, es decir, que no producimos todo lo que consumimos, entonces ustedes me preguntarán, ¿y cómo hacemos? Bueno, ahí es donde viene la cooperación internacional, ahí es donde viene el estar constantemente endeudados. Pero más que eso, la cooperación internacional, porque inclusive las economías avanzadas se endeudan. Pero la cooperación internacional, las donaciones, la cooperación no reembolsable, todo eso es lo que... Y las remesas monetarias. Por eso yo he dicho que esta economía va a cambiar, va a dar un salto cualitativo en materia tecnológica y productiva cuando vayan disminuyendo las remesas monetarias, porque eso significa que menos nicaragüenses van a estar dejando su país y que cada vez menos nicaragüenses van a necesitar dinero producto del trabajo en el extranjero de nuestros connacionales. Ese va a ser el verdadero indicador cuando las remesas monetarias vayan aumentando, porque lo único que hace es aliviar necesidades de consumo en el corto plazo y pagar las cuentas cada quincena o finales de mes. Pero lo que te aumenta tus niveles de producción, lo que en realidad te va a determinar un crecimiento económico en el largo plazo, estamos hablando casos como China, que hace 40 años era un país,
Corea del Sur, que hace 40 años era un país en vías de desarrollo y hoy es una pequeña potencia tecnológica, es la educación, los niveles de ahorro y el incremento en tus bienes de capital. Y el incremento de tus bienes de capital es adquiriendo bienes de capital, porque de esa manera tú consumes un poco menos en el presente, pero te estás dotando para aumentar los niveles de producción en el futuro y aumentar tus estándares de consumo en el futuro, además de la transferencia tecnológica y de los cambios tecnológicos que puedan haber en el aparato productivo. ¿A qué me refiero con esto? A que produzcamos más y mejor, y a que diversifiquemos nuestra paleta exportadora. Hace 100 años producíamos café y adivinen qué, 100 años después seguimos produciendo café, pero no hemos generado una verdadera industria alrededor, por ejemplo, del cacao, porque producimos y vendemos cacao, pero no tenemos una industria alrededor del cacao. Producimos y exportamos el oro en bruto, como commodity, como materia prima, como varios países latinoamericanos, pero no lo sacamos con valor agregado, ni tampoco tenemos una industria alrededor de este oro que emplee o ocupe a muchas más personas en un potencial sector secundario, es decir, un sector industrial que sea pujante, una industria nacional que desde hace tiempo se ha debilitado considerablemente. Entonces, estamos hablando de estas transformaciones positivas. No solo estamos hablando de ver si aumenta el nivel de reservas internacionales brutas y netas y un día baja. Eso solamente es carpintería. Estamos hablando de temas torales. ¿Qué va a pasar cuando vayamos saliendo de esta crisis y nos acerquemos a las cifras que teníamos antes de la crisis? ¿Cuál va a ser la nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico humano y sostenible? ¿Cuál va a ser el nuevo entendimiento entre el sector público y el sector privado, tomando en cuenta que tienen que haber premisas de credibilidad social, de confianza social y de paz social para que las instituciones económicas, políticas y jurídicas cumplan con su misión y faciliten el proceso económico? De lo contrario, se van a generar las distorsiones como se han venido generando. ¿Sí me explico? Esto es sencillo, es un análisis de comparación de políticas públicas, porque es fácil estar comparando a Nicaragua en el periodo actual con el periodo anterior, que si crece o decrece. El punto en la autopista o en la carretera de la economía global es compararnos con otros países de similar magnitud para ver cómo lo están haciendo ellos y cómo lo estamos haciendo nosotros. Y por ejemplo, yo aquí tengo algunas gráficas, por ejemplo una de CNN, donde dice pues que en Nicaragua llevamos tasas de vacunación apenas acercándonos al 8%, y países como Guatemala ya están en el 24%. Ya no digamos países como Uruguay, que están en el 78.7%. Por ejemplo, la vacunación solo en Centroamérica, World in Data de Forbes Centroamérica dice que el número de personas vacunadas con 2 dosis en Nicaragua son de 278.663 personas. Esto actualizado el 23 de diciembre de 2021. El porcentaje de la población sería apenas del 4.2%. Luego, en comparación con Panamá, tenemos más de 2 millones de personas, que casi es el 50%. Entonces, estas cifras pueden variar. Quizás Nicaragua ya, o muy probablemente ya haya elevado estos números por lo que hemos visto en los últimos días, pero según la tabla está en el fondo. Entonces, apenas estaría codeándose con Guatemala, que parece que tiene serios problemas en términos de la provisión de la vacuna a su población. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque una población inmunizada, una población vacunada, es una población que va, hablamos de una población económicamente activa, que va a reinsertarse en las actividades productivas con un rendimiento bastante decente. En cambio, una población no saludable, una población enferma, una población con miedo,
no se va a reincorporar a las actividades productivas ni va a tomar decisiones económicas con la misma claridad cuando está con padecimientos crónicos y serios, principalmente la pandemia que nos asola. Ahora bien, todo esto del financiamiento también tiene que ver con la mentalidad o con la idea que se esté vendiendo del emprendedurismo. Y yo quisiera hacer ahí una aclaración, si ustedes me lo permiten, Jocelyn y Jimmy, sobre el emprendedurismo. Y es muy importante porque hoy día hay mucha gente que está en el sector informal, en el subempleo, y hay otros que están tratando de emprender, pero muchos en ese camino de tratar de emprender están vendiendo el mismo producto u ofreciendo el mismo servicio con las mismas directrices de otras personas que ya lo están haciendo. Entonces debería de existir una política pública específica, o si ya existe, es la correcta. Ahí en la primera parte que dijiste es donde quería hacer la aclaración, y gracias por darme pase. Y es lo siguiente: no sé por qué en Nicaragua se ha difundido una noción bastante diferente de lo que es el emprendimiento o el emprendedurismo. El emprendimiento o el emprendedurismo, que viene siendo como el entrepreneurship, es casi un sinónimo o una nueva manera de ver el espíritu de empresa, es decir, una empresa que viene del inglés enterprises y el hombre de negocios que viene siendo el businessman. Ahora, con esto de la igualdad de género, también hablemos de businesswoman, hombres y mujeres de negocio. Pero el emprendimiento, no sé por qué se ha malentendido como autoempleo, trabajadores por cuenta propia, comerciantes minoristas o ventas al por menor, o digamos pequeños caramancheles que no tienen una visión de crecimiento y expansión. Eso no es emprendedurismo. De hecho, el emprendedurismo, algunos líderes prefieren hablar de microempresarios también, porque la idea detrás de esto es empezar con algo pequeño, como empezaron muchos de los grandes capitanes de la industria tecnológica en Estados Unidos, que hoy están en Silicon Valley, pero que empezaron en el garaje de su casa, pero con oportunidades de expansión y crecimiento. Y detrás de ese emprendimiento, o mejor dicho, lo que va a empujar ese emprendimiento es el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad, y el montar una verdadera organización, detectando oportunidades de negocio, por supuesto generando empleo, generando ganancias y con una visión y misión organizacional, y por supuesto organizaciones centradas en el cliente, interno y externo, hasta en el más mínimo detalle. Eso es. Y por supuesto esto implica también el montar, por más elemental que sea, un sistema contable y financiero. De ahí estamos hablando de emprendimiento. No solo estamos hablando de, perdónenme el ejemplo, pero es lo que más, es uno de los ejemplos por antonomasia que podemos poner en estos días. No solo es porque a alguien le dio buenos resultados vender pollo asado o pollo frito a la intemperie, entonces yo también hago exactamente lo mismo, sin diferenciar mi producto, sin que se distinga mi cultura de atención al cliente, sin detectar nuevas pautas y preferencias en los consumidores nicaragüenses, o sin innovar y ofrecerle algo distinto en términos de sabor y presentación, para que yo me vaya haciendo una reputación en el mercado. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de emprendimiento. El mismo MIFIC reconoce que en el caso de los microempresarios son aquellas unidades de negocio, unidades de producción de bienes y servicios y procesos que emplean hasta 15 personas. Entonces no es solo que estamos hablando de una persona que vende caramelo hace 5 años y ya le vamos a llamar emprendedores. Pasan 5 años y sigue vendiendo los mismos caramelos. Eso no tiene la filosofía del emprendimiento per se. Eso solamente es un trabajo por cuenta propia, una actividad para mantenerse en la economía de sobrevivencia, donde tu capacidad de ahorro es igual a 0, porque todo lo que ingresa es todo lo que consumís.
Entonces, y el ahorro en el plano empresarial es igual a la inversión. El ahorro es el que te va a permitir invertir y reinvertir tu parte de tu utilidad para que vos sigas creciendo. Entonces esto tiene que ver con muchas cosas, lo que Schumpeter hablaba, destrucción creativa, innovación. Unos fracasan, otros empiezan. Y eso es lo otro también, que no hay que tener miedo al fracaso. En América Latina esto del fracaso se ve diferente. En otros países las personas de éxito cuentan entre su currículum hasta 3 historias sobre fracaso. Aquí no, aquí da pena fracasar. Pero si no se fracasa, es porque no se intenta. Y si no se intenta, entonces nunca se logra el cometido, el emprendimiento o la empresa. Ya de cara a las conclusiones, Marco, ¿qué hacer para que a esta gente que está trabajando por cuenta propia y que desea tener un verdadero emprendimiento, empoderarse económicamente y crecer bajo directrices idóneas de ofrecer bien su producto o servicio? ¿Qué se debe hacer de manera interinstitucional o qué se está haciendo ya y cómo lo valorás? Y también a nivel general para mejorar el tema de la economía y del financiamiento, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Muy bien, pensar el conocimiento de la política económica no nos vuelve mejores seres humanos, pero su desconocimiento en términos de aplicación práctica se paga caro. Ahora bien, el no implementar ninguna política económica también es una política económica. Sin embargo, si se trata de políticas intervencionistas, hablando del sector público, estas tienen que tomar en cuenta al sector privado, ya sea tomando en cuenta al momento de la aplicación o ya sea tratando de prever cuál va a ser el efecto o el impacto de la política. Algunos autores prefieren hablar de persuasión y no de coerción, y esto puede llevarnos a notas al pie, como hablar sobre la reforma tributaria. ¿Qué tan procíclica ha sido? Pues porque elevar impuestos en tiempos de crisis desde la macroeconomía es una política procíclica, es decir, es en lugar de dejarle dinero a los particulares en su bolsillo en tiempos de crisis, se lo quitas. Pero bueno, la idea es que haya una concertación en términos de políticas públicas para generar condiciones adecuadas para que las personas salgan de la crisis por sus propios medios. Las rutas de éxito de muchos países ha estribado en la educación, en la capacitación y en la capitalización de las personas, para que las personas que saben mejor que cualquier otro cuál es su proyecto de vida, qué es lo que quiere ser y cómo quiere ganarse la vida y llevar el sustento a su hogar, sean ellas mismas las que tomen las riendas de su vida, porque de ahí ningún programa va a ser capaz en términos de logística y en términos de capacidad presupuestaria de solventar todas las necesidades y todos los problemas económicos de la población. En el día a día, en las decisiones económicas de compra y venta y de pago de las cuentas de la casa, son las familias las que se enfrentan con ese problema, ya sea prestándole a su vecino, prestando a una entidad microfinanciera o una financiera, o de alguna u otra manera sacando el dinero en virtud del trabajo formal o informal para pagar las cuentas. Entonces, esa es la idea, generar condiciones para que las personas sean capaces de superar la crisis, que despliegue su propia iniciativa a las personas, pero eso necesita de condiciones, de un entorno de estabilidad, de credibilidad, de confianza y de paz social bajo una nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico, humano y sostenible. Pero eso implica, creo yo, aunque suene muy idealista, ya una nueva Nicaragua. Muchas gracias, Marco Peña, por habernos acompañado, experto en economía y quien ha compartido con nosotros su análisis respecto a la actual situación económica y también en cuanto al financiamiento en nuestro país. Gracias.
Muchas gracias, Marco, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones. Ahora les vamos a presentar la tendencia que obtuvimos en nuestra entrevista del día de ayer. Un total de 21.058 personas obtuvo el tema que estuvimos abordando, economía de pymes, para el cierre de este año 2021. La entrevista también obtuvo un total de 2.612 interacciones y fue compartida 13 veces. Con esta información que le hemos brindado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.